percusión de tórax. La ocultación la vamos a dejar para la semana próxima, para el viernes, y empezaremos a decir que necesitamos conocer las líneas topográficas del tórax, que son las líneas de referencia. Adelanten las diapos. Esa no, la siguiente. Acá vemos la línea medio esternal, la línea medio clavicular, la línea axilar anterior, derecha, izquierda, bien, del otro lado. Seguimos. Seguí. Acá vemos la línea vertebral, que es la línea media. Luego tenemos la línea escapular, pasa exactamente casi por el borde o rozando la espina mejor dicho, del omóplato. Y son las líneas posteriores más importantes. La infraclavicular también está justamente a nivel de la punta del omóplato. Ahí van a tener diferentes que uno va a ir examinando. Seguimos. Entonces, los reparos anatómicos. Volvé al anterior. Los reparos anatómicos de la cara anterior del tórax son 3. La línea medio esternal, la medio clavicular y la axilar anterior. Continuamos en el perfil. Tenemos la línea axilar en la parte lateral, axilar anterior, media y posterior. Continuamos. Y en las líneas posteriores tenemos la medio esternal, la infraclavicular y la escapular. Infraescapular, y escapular. Muy bien. El desplazamiento del diafragma, sabemos que con cada respiración, cada vez que respiramos, el borde inferior de los pulmones está a nivel de la 10ª apófisis espinosa dorsal, mientras que cuando hacemos una inspiración, no hace falta que sea muy profunda, llega hasta la 12ª apófisis espinosa. Seguimos. El examen de tórax, como la mayoría de los aparatos de aquí en adelante, constan de 4 técnicas exploratorias: la inspección, la palpación y la percusión, que vamos a ver hoy. La ocultación la dejamos para la clase próxima, porque es todo un tema, pero estas 3 primeras partes, cuando uno les dicen que examinen el tórax, deben comenzar siempre por la inspección, siempre. La inspección nos da muchísimos datos. Adelante. Cuando decimos que tenemos que hacer la inspección, necesitamos tener requisitos como que el paciente esté en lo posible, lo más cómodo posible, si está acostado, si está sentado bien, no hay problema, una buena iluminación, conocer la topografía, lo que vamos a encontrar en cada cuadrante, y el paciente desnudo hasta la cintura. Seguimos. La inspección consta de cosas que ya hemos hecho antes, como ver el vello, la piel, el desarrollo muscular, la forma y el tamaño del tórax. Ya vamos a ver cómo varía dentro del diámetro anteroposterior y el diámetro transverso, si las costillas son realmente oblicuas, el ángulo subcostal a nivel del apéndice sifoide, si es agudo, recto u obtuso, si es un tórax simétrico, es igual en ambos lados, la frecuencia y el ritmo respiratorio, y si observamos retracciones o tirajes, que es cuando el espacio entre una costilla y otra, ocupado por músculo, se retrae hacia adentro. Eso se llama tiraje. Muy bien, entonces la inspección de todo esto lo vamos a ir viendo, piel y demás, yo le diría que ya lo hicieron, así que no se repite. Entonces, vamos a empezar de lleno aquí. Vamos, seguimos. Cuando hacemos la inspección, una de las cosas que debemos explorar, observar, es el patrón respiratorio.
Esto tiene involucrado el tórax óseo, los músculos accesorios del cuello y el tiraje o las retracciones inspiratorias. Vemos al paciente de frente, lo vemos con los brazos elevados, con los miembros superiores elevados y lo vemos desde atrás. El paciente le tenemos que decir que se relaje, es decir, que baje ambos hombros. Seguimos. El tórax normal varía según los distintos tipos constitucionales. El tórax infantil, que a nosotros no nos compete, el tórax esténico, que digamos que es el más conocido, el más normal, el hipoesténico, que es más del gordito, y el hiperesténico, el último, dice hiperesténico, ahí que está en blanco, hay que ponerlo en negrita. El hiperesténico es el tórax del paciente más delgado, del más longilíneo. Bien, muy bien, seguimos. Con respecto a las alteraciones bilaterales, el tórax puede tener alteraciones unilaterales o bilaterales. Unilaterales, por ejemplo, puede ser que de un lado expanda y del otro se hunda. Eso suele pasar en los politraumatismos cuando tenemos un paciente que ha recibido un impacto. Un paciente que ha recibido un impacto torácico, por ejemplo, automovilístico, y que fractura las costillas de un lado. De ese lado el tórax se hunde y del otro lado se expande. Ese sería un tórax volante, así se llama, que es un tórax asimétrico. Las alteraciones bilaterales, por ejemplo, aquí vemos un ensanchamiento anteroposterior muy típico de... Es decir, digamos que es un paciente normal, normalito, pero con cierto ensanchamiento anteroposterior. Pero yo no le voy a tomar las medidas al paciente. Es todo a ojo. Eso se sabe. Ok, seguimos. Aquí vemos un paciente que tiene un tórax normal en la primera y un aumento del tórax de la conformación anteroposterior, del diámetro anteroposterior, que es un tórax enfisematoso o un tórax entonel. Si yo lo veo así, diría que por la edad del paciente, por las características y demás, casi como un tórax normal. El tórax enfisematoso es muy notable. Se llama tórax entonel o tórax enfisematoso. Seguimos. Aquí tenemos algunas alteraciones congénitas que pueden dar un tórax simétrico o asimétrico. El pectum excavatum, que es el tórax acanalado, como a decir hundido, le hacemos por allí una placa y solamente se ve ese hundimiento del esternón, no implica absolutamente nada. Seguimos. Aquí vemos la radiografía y la tomografía, de un paciente con tórax excavatum. Apaguen los micrófonos y no se superponen. Bien, seguimos. Las alteraciones congénitas, tenemos alteraciones congénitas como es la anterior. Esa, que es el pectum carinatum o enquilla de pollo, es decir, es el pecho de pollo hacia afuera. Tampoco implica ninguna que vaya acompañado de una anomalía endógena. Se llama pecho de paloma o enquilla. Bien, seguimos. Aquí lo tenemos representado en la tomografía. Seguimos. El tórax piriforme generalmente se ve en los pacientes longilíneos, es un tórax delgado, tiene mayor longitud que diámetro transversal. Se da en los longilíneos, pero digamos que es un tórax normal. Yo ni sé si le pondría piriforme. Bien, seguimos. El tórax raquítico, bien, tiene que ver con el raquitismo del nacimiento, con el adelgazamiento extremo en los pacientes caquécticos o marasmáticos. Seguimos.
Anomalías de la piel, podemos encontrar nebus, podemos encontrar circulación colateral venosa, tiene que ver o no muchas veces con trombosis venosas, o tiene que ver por allí con pacientes que han hecho un tromboembolismo pulmonar. También con la hipertensión portal, cuando es muy importante y excede el abdomen, comprometiendo al tórax. Vemos cicatrices, estrías lineales, vesículas, equimosis, vemos todas las características que en realidad ya hemos visto en piel y celular subcutáneo, así que vamos a avanzar. Seguimos, y acá vemos una glándula mamaria aumentada de tamaño. La glándula se palpa como un pianito, se pone la mano los 4 dedos sobre el tórax, los 5, pero 4 sobre la mama, y se hace como un pianito con los dedos juntos, y ahí se va tocando la glándula y se palpa toda la periferia de la misma. En realidad, la glándula mamaria aumentada de tamaño, la ginecomastia en el hombre, tiene que ver o con algo constitucional o tiene que ver con el sobrepeso, que no es glándula, sino que es grasa y no es ginecomastia, o tiene que ver con la ingesta de, por ejemplo, espironolactona, que es una medicación que toman los pacientes hepáticos y los cardíacos. Entonces es un efecto colateral adverso del medicamento. Seguimos. El herpes zóster, este es un herpes zóster bien grosero, y por más que yo lo haya visto en piel, lo observo bien aquí cómo sigue un recorrido metamérico, es muy notable. Bien, seguimos. La cifosis, esta es una exageración de nuestra cifosis dorsal, está exagerada, muchas veces va acompañada de una hiperlordosis, de un aumento de la lordosis normal que tiene la columna lumbosacra. Muchas veces parte desde cuello y otras veces solamente compromete al tórax. Seguimos. Aquí vemos el caso de la lordosis, una columna vertebral normal y una con una hiperlordosis, una curvatura lumbar exagerada. Seguimos. La escoliosis, que es una afectación de la columna a nivel lateral, es decir, tiene la lordosis puede ser izquierda o derecha. Vemos aquí que ya de por sí, cuando lo ponemos al paciente de espalda, vemos que un hombro es más alto que otro, la escápula, muchos se acompañan con una marcha de pato porque caminan bamboleando, y acá vemos en la radiografía también la escoliosis. Seguimos. Los tipos respiratorios, tenemos el costal superior, el tóraco-abdominal y el abdominal. En realidad, el hombre tiene una respiración más abdominal, respira más con el abdomen, mientras que la mujer es costal superior o tóraco-abdominal. Generalmente, costal superior. Seguimos. La mujer entonces costal superior, en el adolescente las costillas son muy flexibles, entonces casi solo costal. En niños y hombres adultos es diafragmático o abdominal. Seguimos. Ese tipo respiratorio puede variar, puede estar alterado según alguna patología. Debemos observar el ritmo y la profundidad de las respiraciones, tanto en inspiración como en expiración. La misma debe ser tranquila, sin esfuerzo. En general, la expiración suele demorar el doble de la inspiración. Por lo tanto, la relación es 1 a 2. Menos la inspiración y más la expiración. Bien, seguimos.
La amplitud o expansión torácica es algo que cuando yo lo veo respirar, veo que se moviliza exactamente en forma simétrica, igual en un hemitórax que en otro. Cuando la amplitud está disminuida en alguno de los dos hemitórax, cosa que se puede ver en algunas patologías que acompañan la parte respiratoria, eso se considera como patológico. En realidad, la expansión torácica se observa diferente en un lado y el otro, como lo habíamos dicho, y se considera disminuida donde está aquel que se mueve menos, no el que se mueve más, el que se mueve menos. Seguimos. Debemos estudiar los movimientos respiratorios, conocer los 5 aspectos fundamentales, que sería el tipo respiratorio, la frecuencia, el ritmo y la profundidad, los patrones ventilatorios y por último la amplitud o expansión torácica. Seguimos. En cuanto al tipo de respiración, tenemos la disnea-ortopnea, que es aquel paciente que necesita sentarse para poder respirar mejor. Aquellos que tienen taquipnea, es decir, que tienen o bradipnea, respiran rápido o lento. Aquellos que tienen hiperpnea o hipopnea, respiran profundo o respiran suave, muy superficial. La respiración de Kussmaul, que es una respiración donde el paciente respira como si fuera, ya lo vamos a ver más adelante, creería, sí, lo vamos a ver más adelante, la respiración de Kussmaul, que es muy típica de la cetoacidosis diabética, la respiración de Cheyne-Stokes, que es típica de la insuficiencia cardíaca descompensada, y la respiración de Biot, que es una respiración tremendamente desordenada y corresponde a una respiración de origen encefálico, es decir, cuando hay un compromiso ya del bulbo raquídeo. La respiración tiene entonces estas dos componentes, la inspiración y la expiración. En cuanto a la respiración normal o en reposo, debemos saber que entre más o menos los adultos respiran entre 14 a 20 respiraciones por minuto, los neonatos mucho más, y se debe tomar palpando el tórax del paciente, se pone la mano sobre el tórax y se coloca el reloj a la misma altura y se cuenta en 15 segundos y se multiplica por 4 como hacemos con el pulso. La respiración normal se llama eupnea. Seguimos. En cuanto a la taquipnea y la bradipnea, la taquipnea entonces es esa respiración rápida, más de 20 por minuto. Puede ser un paciente que presente dolor costal, dolor pleurítico, alguna condición retráctil restrictiva, como la elevación del diafragma, alguna telectasia, la misma neumonía. Puede que tengan una bradipnea, la respiración es lenta, menos de 12. Aparecen los pacientes con depresión del sensorio, muchos pacientes, todos cuando dormimos disminuimos la respiración, la frecuencia, en el coma, en el uso de muchas drogas, sobre todo las benzodiazepinas y los hipnóticos, y también con el aumento de la presión intracraneana. Bien, aquí tenemos entonces la taquipnea y la bradipnea. Seguimos. La hiperpnea es la alteración de la profundidad. Se ve en la acidosis metabólica, en los pacientes ansiosos, luego o durante el ejercicio por el aumento del consumo de oxígeno. Y esta hiperpnea tiene entonces una mayor profundidad respiratoria, más que lo que dice el dibujo. Seguimos. La hipopnea, lo contrario. Los tipos de respiración, aquí vemos la apnea, sabemos que cuando el paciente no respira, puede tener una apnea del sueño, puede ser un paro cardíaco. La respiración de Biot, que es esa respiración muy irregular, con pausas, pero es muy irregular, generalmente el aumento de la presión intracraneana, alguna lesión del bulbo.
La respiración de Cheyne-Stokes tiene periodos intermitentes, que va como pequeño aumento, aumenta hasta el máximo, empieza a disminuir y aparece un pequeño periodo de apnea. En la insuficiencia cardíaca es la más importante, grábense esa. Y la de Kussmaul, que se da en la cetoacidosis o acidosis metabólica de cualquier origen, que es una respiración rápida y profunda, pero entre cada respiración y respiración hay una breve apnea ínfima, mínima, pero hay un parate. Seguimos. ¿Cuáles son los factores que influyen para la frecuencia y la profundidad? En realidad aumentan con todas estas causas, aumenta muchísimo con el dolor, el paciente se pone ansioso, en vez de enlentecer, aumenta la frecuencia y la profundidad, la intoxicación con salicilatos, el dolor, dijimos, las lesiones cerebrales, pero sobre todo la acidosis metabólica, mientras que disminuye la frecuencia y la profundidad con la alcalosis metabólica. Cuando hay una obesidad extrema, los pacientes también respiran con mucha dificultad, lo mismo que la miastenia gravis. Bien, o la motoneurona posterior cuando hay alteraciones. En el examen de tórax, ya hemos visto todo lo que es la inspección, entonces lo tenemos que repasar varias veces para que tengamos algo concreto, podemos hacer un pequeño algoritmo de cómo se va haciendo, de qué cosas hay que observar, y ahora llegó el momento de palpar. Al palpar debemos comprobar la simetría, las pulsaciones, saber comprobar la elasticidad torácica, si tuviera crepitación, por ejemplo, un enfisema subcutáneo, la expansión torácica en cuanto a la amplitud y la simetría, y si existiera un frémito vocal. Ahora vamos a ver. Adelante. La elasticidad torácica se hace desde el costado, hundiendo una mano en la cara anterior y otra mano en la cara posterior, haciendo una leve compresión, eso se llama amplexión, mide la elasticidad, en realidad puede estar disminuida en ancianos o en los pacientes con tórax centonel que tienen un tórax mucho más rígido, está aumentada en los pacientes que tienen mucha musculatura. Seguimos. La crepitación son como ese pianito que uno hace en el tejido celular subcutáneo con el dedo índice, medio y anular, se escucha como un crujido, indica una lesión de la vía aérea, es decir, en realidad es una fuga de aire al celular subcutáneo, no necesariamente una lesión de la vía aérea. Cuando dice lesión puede ser la pleura, la costilla que haya lesionado la pleura, por ejemplo, en un politrauma. Y es como cuando apretamos la nieve con la mano, por eso se llama crepitación o crepitación nívea. Seguimos. La expansión del tórax, ya vamos a ver el dibujo, pero en realidad la técnica es colocando, avancemos en el dibujo. Se hace la expansión de los vértices y de las bases. Entonces, en los vértices juntamos nuestros dos dedos pulgares y ponemos la mano, el resto de los dedos, sobre la zona supraclavicular y vemos cómo los codos, nuestros dos codos, se movilizan, se abren y se cierran cuando el paciente respira normalmente. En el caso de las bases, lo ponemos a nivel de prácticamente las bases, la décima costilla dorsal, la apófisis espinosa, separados a nivel de la unión costovertebral, es decir, donde tenemos el músculo, y observamos exactamente lo mismo. Por delante lo que vemos es, en realidad no hacemos la expansión de esta forma por delante, lo que sí hacemos es comprobar si el ángulo
el ángulo epigástrico, perdón, a nivel del apéndice cifoides es agudo, como en las personas delgadas, recto en los pacientes con una constitución más normal, y obtuso como en los obesos. Seguimos. Las vibraciones vocales es una técnica, si van a la primera diapo de esta parte donde hablaba de del examen, la simetría ya la hemos comprobado, las pulsaciones tienen que ver con la frecuencia, la elasticidad se hace de atrás y de adelante, y también lo podemos hacer desde los costados, ¿eh? Una mano por debajo de la axila, la otra igual, y comprimimos. Entonces hacemos la elasticidad anteroposterior y lateral. La crepitación vimos, la expansión ya vimos, y ahora vamos a ver el frémito. Bueno, el frémito ya lo vemos, esperen. Vamos a ver las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es cuando le pedimos al paciente que repita la palabra 33, podía ser la 44, es toda la palabra que vibre. Entonces, ¿qué vamos a sentir? Vamos a colocar la palma de la mano, sobre todo la yema de los dedos y el borde cubital sobre la pared torácica. Le decimos, lo hacemos a la derecha y luego a la izquierda, y luego lo podemos hacer en forma comparativa con la misma mano. Y vamos a considerar que las vibraciones, cuando el paciente dice 33, ese sonido que se transmite a la mano está disminuido cuando hay, por ejemplo, un derrame pleural, un neumotórax en los pacientes muy obesos. Y suele estar aumentado, por ejemplo, en la condensación, en la telectasia, en los pacientes muy delgados. Entonces, seguimos y aquí vemos la técnica. Lo hacemos. En realidad apoyamos toda la mano, adelante, seguimos. Apoyamos la mano o la palma de los dedos, todos, en realidad, y lo podemos hacer luego con el borde cubital cuando queremos ser muy específicos, pero en realidad lo que hacemos es lo que marcan las diapos superiores, es en el espacio intervertebral, en el espacio que hay entre la columna y la escápula, en ese espacio colocamos la mano y luego la vamos descendiendo, esquivando la escápula, porque la escápula no me va a dejar transmitir bien el sonido. Entonces, yo tengo que saber si el sonido es uniforme, universal, igual en todo un hemitórax y en otro. No lo hagan con las dos manos, como dice esta diapo. Se hace siempre con una y esa comparativa, porque nunca tenemos exactamente la misma sensibilidad en una que en otra. Seguimos. Aquí está. Bien, seguimos. Lo que habíamos dicho antes de sentir, por ejemplo, este frémito vocal, es lo que se llama a la palpación de las vibraciones vocales. Entonces no nos vamos a detener en eso. Frémito vocal son las vibraciones vocales. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver, vamos a empezar a ver lo que es la percusión. La percusión es una técnica que en verdad hay que practicar y practicar. Es una técnica en la cual hay que hiperextender el dedo de la mano izquierda, sobre eso se coloca ese es el dedo plexímetro, el dedo medio, y luego con la falange distal de la otra mano es como se percute. Yo percuto con la derecha porque soy diestra, los zurdos lo harán al revés. El dedo medio debe estar, el dedo medio derecho de la mano que va a percutir debe estar medio flexionado, parcialmente flexionado, y en realidad es una mano relajada. La percusión es del dedo, no de la muñeca, no tenemos que golpear con la muñeca, es decir, hacer que toda la mano se mueva, simplemente el dedo. Pero mientras el sonido salga, todo está bien.
Acá vemos en la figura 10 la técnica de percusión cuando se mueve muy poco la muñeca, fundamentalmente el dedo. No sé por dónde fueron ustedes acá. Bien. Bien. ¿Qué zonas se percuten? Se percute el espacio que existe entre la columna vertebral y la escápula. En ese espacio se percute, y se percute por debajo de la escápula hasta la línea axilar media o por lo menos posterior. Debemos hacerlo todo de un lado y todo del otro. Siempre con la misma mano. ¿Qué podemos escuchar? Seguimos. Esta técnica que hay que practicar en casa y hacer, aunque estén viendo lo que vean, percutan al paciente, percutan lo normal, percutan el abdomen, percutan el tórax, percutan. Díganle a sus docentes que les enseñen a percutir. Los hombres lo hacen rapidísimo, les sale facilísimo. De hecho, los hombres creería que son más aptos hasta para la cirugía. Pero las mujeres, muchas lo hacen también muy bien desde el comienzo. Entonces, hay que practicar y practicar, eso no hace falta ir al hospital, pueden practicar en la casa todo el tiempo, pero lo ideal es obviamente con un paciente para escuchar lo normal y lo patológico. Existen 4 tipos de sonoridad, de sonido. El sonoro es el pulmón normal, Cualquiera de nosotros, si los perros se callan, voy a ver si puedo hacer que escuchen mi tórax. ¿Escuchan? Sí, doctor, escucha. Perfecto, muy bien. Ese es el tórax sonoro normal. Yo percuto por detrás y puedo percutir también por delante, por debajo de las clavículas, pero en realidad yo no se los aconsejo arrimarse demasiado a la cara de los pacientes. Los pacientes por allí tienen un impulso de tos, pueden toser o sin querer escupirnos en la cara. No lo hacen exprofeso, y más en los tiempos que corren. Se imaginan que para que yo le haga respirar a un paciente tiene que tener el barbijo bajo. Yo por detrás me ubico y hago las maniobras torácicas todas desde atrás. Lo miro por delante, pero todo lo demás lo hago desde el costado o desde atrás. No solo en esta época, siempre. Bien, entonces el pulmón sonoro es un pulmón normal. Cuando el pulmón es hipersonoro, significa que tiene atrapamiento de aire, y eso ocurre en el enfisema pulmonar, y cuando hay aire en la pleura, es decir, el neumotórax. La matidez es la matidez de corazón, hígado, o de un derrame pleural. Por ejemplo, ya en otra clase también van a ver todos los síndromes respiratorios. Entonces les van a hablar de neumonía, de neumotórax, de derrame pleural, de atelectasia. Van a ver absolutamente todo. Está bueno esta parte teórica, porque cuando yo tengo esto, no tengo que tener al docente mucho tiempo hablando frente al paciente. Ustedes acuérdense que tienen que hacer un interrogatorio acotado y la mayor semiología que puedan. Si ustedes están yendo una vez por semana, los que están yendo una vez, aprovechen al extremo. Lo ideal es ir 2, quienes puedan ir 2 en buena hora. Hay docentes que no tienen problemas y hay otros que están tremendamente quisquillosos y ya no sé con qué hacerlos reflexionar. Todos hemos aprendido de esta forma. Si no nos enseñan, no vamos a poder aprender como corresponde. Y ustedes son
la generación de médicos que nos van a atender a nosotros. Entonces, necesitamos buenos médicos. Bien, entonces el hipersonoro, ¿sí? Le paso una consulta, disculpe, justo que viene a colación este tema. ¿No podrían haber reuniones incluso de 2 o no sé, hasta 4 alumnos con cada docente y que se hagan exploración entre los alumnos para no haber riesgo de exposición a pacientes? Sí, mi amor, esto que vos estás diciendo es lo que yo estoy tratando que se arme en la universidad, hasta con 20 alumnos, Bien. en donde los varones se presten más que las niñas a hacer exploración. Entonces, un docente en un aula grande, ventilada, hasta 20 alumnos va a ir reuniendo. Yo estoy esperando que el doctor Reta salga de un apuro que tiene y la doctora Civit. Ellos dos se van a encargar de dar 1 o 2 veces semanales a ustedes. Quédense tranquilos, porque si no se lo dan ellos, se los daré yo. Pero sí o sí tienen que tocar. Y todos tenemos algo como para mostrar que sea patológico, o el tórax o la columna, algo, un nebus, algo. Entonces, claro que vamos a colaborar, Emilio, o Emiliano. Ok. Ok, gracias, doctor. Ok, quédense tranquilos. Yo la semana próxima, yo ya estoy organizando eso, estoy viendo que hay que pedir el aula con antelación, ya me averigüé todo para que ustedes, y sobre todo los más desprotegidos, que son muchos, puedan tener eso. Así que, y los que hayan tenido también, porque van a sumar conocimiento. Y pueden preguntar de todo, de lo que se les ocurra en esas charlas. Bien, la matidez, entonces, corazón, hígado, cuando hay una consolidación, es decir, una neumonía, una telectasia, y cuando hay un derrame pleural, que a su vez la columna también se vuelve mate, siendo que la columna vertebral siempre es sonora. Luego el timpanismo no hay en pulmón, no existe el timpanismo, es el aire intestinal, el espacio de Traub, que es un espacio gástrico, que en realidad tiene que ser en un periodo interdigestivo, porque si hay alimento va a ser mate. Seguimos. Entonces, ¿cómo son estas notas de percusión? El tono timpánico, que es a nivel del abdomen, no lo vamos a ver, es la cámara aérea, punto. El hipersonante, que nosotros en realidad no le llamamos hipersonante, sino hipersonoro, es de intensidad fuerte, de una frecuencia baja, es como una bomba y en los pulmones enfisematosos. Luego tenemos el mate, que es entre moderado y severo la frecuencia, tiene una ligera y moderada intensidad, dura en forma moderada, es un dolor sordo, eso lo van a sentir bien, y es sobre el hígado o sobre alguna lesión pulmonar o derrame pleural. Y luego van a tener el sonoro, que es el común, que acá le han puesto resonante, que es el tejido pulmonar sano. Seguimos. Aquí van a ver señalados por encima de las clavículas, casi a nivel lateral, a nivel de ambos hombros, los vértices los vértices pulmonares, y se llaman campos de Cronin. Estos campos de Cronin, yo cuando era estudiante, hasta hace unos 10 años, nos hacían percutir eso, ni se gasten, no se usan. Y si alguien les dice lo contrario, díganle que yo y los textos nuevos, yo me rijo por los textos y por la utilidad de las cosas. Es como preguntar cuándo salieron los dientes. ¿Qué me importa si tiene dientes? Ya está, todos tenemos dientes, excepto que se hayan caído. Pero los vértices, los campos de Cronin, no los percutan, por favor.
es algo obsoleto, pero si alguien se los enseña, ustedes calladitos, calladitos, a lo mejor no le pueden decir nada, bueno, ya está, o le discuten, ya está, pero no sirve. Bien. La matidez, en realidad, siempre lo hacemos desde atrás, entonces vamos a percutir, nos vamos atrás, es decir, a donde está dice posterior, y vamos a percutir siempre en el espacio que está entre la columna, el músculo que está entre la columna y la escápula, u omóplato, y por debajo la línea axilar posterior siempre. Cuando oculten, acuérdense de ocultar también la axila, porque en la axila se encuentra parte del vértice pulmonar. Y muchas veces el soplo, el frote o muchas cosas patológicas se escuchan en la axila. Ok, seguimos. ¿Cuáles son los errores frecuentes que nos podemos encontrar frente a la percusión? En realidad, la practicidad es lo más importante. A mí me costó muchísimo aprender a percutir, pero la verdad que después me salió cuando estuviera dando un pequeño galope del dedo medio. Bien, no se debe ejercer una presión firme con el dedo que actúa en la superficie de impacto, porque si yo aprieto mucho el dedo medio que apoya, estoy comiendo gran parte de ese sonido, entonces lo estoy aboliendo. No debo separar los otros dedos para utilizar. Cuando yo coloco el dedo, los demás los elevo y los separo. Los separo. El no separar los dedos, no puedo tener 4 dedos pegados para percutir. No se debe golpear moviendo el hombro o el codo, y a veces tampoco la muñeca, solamente el dedo plesímetro. Pero esto es práctica y práctica y práctica. Deben golpear, deben percutir moviendo solo el dedo percutor, en vez de por zona, yo por cada 2 centímetros voy bajando y voy percutiendo. Muchas veces voy arrastrando el dedo horizontal y voy percutiendo. También debo saber que debo percutir siempre la columna vertebral, porque puedo tener un derrame pleural y va a estar mate. La columna es siempre sonora y es mate cuando hay derrame pleural. Bien, seguimos. La excursión de bases. La excursión de bases, acá ven donde termina la primera línea, la línea superior, y sin embargo, cuando el paciente yo hago la excursión de bases, es la línea, la diferencia entre la línea de arriba, que es cuando el paciente está sin respirar, y cuando hace una inspiración profunda y le digo que aguante, que guarde un ratito el aire. Y yo voy a percutir desde la base que había perdido su capacidad respiratoria, su excursión de bases, y podré poner si está disminuida, aumentada o conservada. Habitualmente son 4 dedos, 4 centímetros lo que puede expandir. Bien, yo aquí de esta larga charla suprimí montones de diapos que no tenían absolutamente ninguna importancia, pero necesito que me hagan todas las preguntas que ustedes crean importantes. Buenas tardes. No me queda bien claro cómo se ve la retracción o tiraje. Miren, eso como no se los puedo mostrar porque es algo dinámico, es cuando el paciente tiene, esperen que estornudo. Cuando el paciente tiene una obstrucción bronquial, no pasa el aire. Entonces, la parte entre costilla y costilla, la parte muscular se hunde, se va para adentro. Yo cuando oculte ese pulmón voy a encontrar un ronquido y un silbido. Como un ronroneo de gato, el ronquido, o como un ronquido real y como un silbido.
es muy típico de los pacientes asmáticos, de los que tienen obstrucción de la vía aérea. No se los puedo mostrar, muñeca, porque no es algo muy dinámico. Lo tenemos que ver. Bueno, gracias, profe. Yo voy a decir a los docentes que van a dar, no, por favor, que van a dar estas clases de apoyo, que por favor el aula esté calefaccionada para que no nos vayamos a enfermar. Pero esto desde el primer día, cuando yo empecé, que me dilataba en el comienzo, yo no creo que en esta oportunidad ni el ministro de Educación ni el ministro de Salud vaya a cortar las clases. Ustedes no se enferman en los hospitales, ustedes se enferman afuera, se enferman en la noche, es decir, si salen y se juntan con amigos, para que no nos corten la presencialidad en los hospitales, los directivos, que es otro tema, por favor, cuídense. Para cuidarnos a nosotros, que somos mayores, para cuidar a los pacientes, para cuidar a los padres de ustedes. Y aparte, estamos viendo con estas cepas nuevas que a los jóvenes les afecta bastante y quedan con algunas secuelas. Y ustedes son muy jovencitos para ya estar enfermos. Entonces, hay que preservar la salud a costa de lo que sea. Usar el barbijo, las antiparras si las tienen, o la pantalla, y permanentemente lavado de manos. Saben que lo mejor que hay es el agua jabonosa. El jabón, el coronavirus tiene el virus alrededor, todas esas coronitas son lipoídicas. Entonces el jabón, que saponifica y destruye toda esa capa, entonces es bárbaro. El alcohol en gel y el agua jabonosa. Muy bien, chicos. Entonces, el miércoles tendrán auscultación y el viernes tendrán auscultación y el lunes grandes síndromes respiratorios. Doctora, no me